Para discutir este asunto estamos en comunicación con Arnulfo Cuervo, que es vicepresidente de la Federación de Empresarios de Transporte de Carga de Colombia. Arnulfo, ¿cómo le va? Acá lo saluda Darío Misraji. Hola Darío, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentran ustedes? Bien. Arnulfo, bueno, ustedes obviamente están manifestándose en contra de la medida. Cuéntenos primero un poco dónde está usted ahora en este momento y qué es lo que tienen pensado justamente en términos de esta movilización. Nosotros nos encontramos en este momento en Bogotá, en la Biblioteca Virgilio Barco, en donde se va a iniciar la movilización para hacerle ver al gobierno nacional que ese aumento de precios de los combustibles está dañando la economía nacional enormemente. Desde que el gobierno asumió el pasado 7 de agosto, el combustible de gasolina en Colombia ha subido un 54% con relación al precio que existía. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros, los transportadores de carga, a quienes no se nos ha subido el combustible, estamos muy preocupados, porque en Colombia el 90% de la carga se mueve en camiones, y ese 90% de la carga movida en camiones determina que se pueda llegar a paralizar el comercio nacional, internacional y, por supuesto, el consumo interno. Arnulfo, esta suba de más del 50% que se registró en el último año, ¿cómo impacta en sus costos, digamos? ¿Qué parte de su estructura de costos está determinada por el combustible? Ese 54% ha sido en tema de gasolina. El ACPM o el diésel, que es lo que mueve los camiones, en este momento no ha subido. Y hoy los transportadores de carga en Colombia se están uniendo a toda la población nacional que ha tenido los efectos funestos del aumento de la gasolina para que el diésel no llegue a subir. Si el diésel llegase a subir, el incremento de precios y de productos transportados se verá impactado directamente el consumidor final. En Colombia, cuando hablamos de que los precios de los combustibles son no necesariamente los más caros en el mundo y que están baratos, como lo hacía usted en su presentación, hay que tener en cuenta unos factores que son bien importantes. Colombia es un país productor de petróleo. Adicionalmente, el combustible que consumimos, el 75% de la gasolina refinada en Colombia y el 80% del diésel consumido igualmente refinado en Colombia. No entendemos por qué razón tenemos que llegar a pagar precios internacionales. Se habla de un fondo de estabilización de precios de los combustibles y de varias razones que el gobierno da para este aumento. La primera de las razones es, debe garantizarse ganancias a Ecopetrol, pero es que las ganancias de Ecopetrol están hoy por hoy en el 54% del precio de galón de combustible. Adicionalmente, de ese precio de galón de combustible de gasolina, pagamos un 25%. El gobierno sí podría hacer muchas cosas. De hecho, el viernes pasado, en reunión con los taxistas de Bogotá y, por supuesto, de Colombia, les garantizó la posibilidad de congelarles el precio. Cambia mucho el discurso del gobierno porque ha dicho que no hay ninguna otra manera de hacerlo. El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles es un sofisma. ¿Y por qué es un sofisma? Porque el único productor y importador de combustibles en el país es Ecopetrol. Se garantizan las ganancias de Ecopetrol y el gobierno es propietario del 80.4% de Ecopetrol. Es como si se pasara la plata del bolsillo derecho al bolsillo izquierdo. Y los pequeños propietarios de Ecopetrol, que son un poquito más del 10%, un poco más del 10%, ni siquiera son colombianos. Son fondos de inversión extranjeros que se están lucrando de estas ganancias exageradas. No quiero dejar pasar algo que usted decía al principio. A ustedes lo que los afectaría es un aumento del precio del diésel, pero ese aumento todavía no se produjo. Ese aumento lo ha anunciado el ministro de Hacienda en repetidas ocasiones durante este año. Una vez el precio de la gasolina llegue a precios internacionales, él habla de 16.000 pesos el galón, va a empezar a tocar los precios del diésel. Y pero tocar entonces, el precio del diésel no es perjudicar a los camioneros, es perjudicar a todo el país. Perdón, pero para ir ordenando. Entonces, el diésel no subió. Entonces, ¿ustedes por qué protestan si todavía no subió el diésel? Nosotros lo único que estamos es diciéndole al gobierno que hoy nos solidarizamos con el país en cuanto al aumento de precios de los combustibles cuando hablamos de la gasolina. Y estamos previendo que, como ya lo anunció el ministro de Hacienda y el Ministerio de Transporte, se suba el diésel dentro de 2 meses. Están diciendo que lo van a hacer después de las elecciones regionales que en Colombia en octubre. O sea, para que quede claro, su sector todavía no se ha visto afectado por estos aumentos y ustedes están protestando en solidaridad con otros sectores y para prevenir medidas que pueden llegar a venir en el futuro. Estamos avisorando las medidas que el gobierno ya ha anunciado.
no es que el gobierno no lo haya dicho. En múltiples ocasiones lo han dicho, vamos a subir el diésel después de octubre y lo vamos a llevar a 15.000 pesos. ¿Cuál es el problema ahí? En nuestros costos de operación, el galón de combustible implica un 40% de los mismos. Y si subimos ese 40% a lo que pagamos en peajes, estaríamos hablando de un 65%. Si el diésel llegara a subir a los precios que quiere el gobierno subirlos o que ha anunciado que va a hacer, nuestros costos de operación estarían en el 87%. Y eso haría inviable la labor de transporte de carga en Colombia. Ahora, Arnulfo, usted decía antes, si somos un país productor de petróleo, no entiendo por qué tenemos que subir los precios a nivel internacional. Ahora, Estados Unidos, que es hoy uno de los mayores productores de petróleo del mundo, de hecho se convirtió de ser un importador en un exportador de petróleo. Estados Unidos es una gran potencia petrolera, tiene precios internacionales del combustible. ¿Por qué entonces en Colombia, que es un país obviamente que no tiene los recursos el Estado colombiano, que sí tiene el Estado estadounidense, debería subsidiar el precio del combustible? Ese es el punto. Digamos que se está convenciendo al país con el tema del cambio de modelo energético, que seguir subsidiando el combustible atrasa la transición que debe tener Colombia a energías limpias. Pero eso es un sofisma porque el gobierno hoy no ha permitido, o por lo menos no nos ha planteado argumentos serios para poder decir que en el país estamos llevando una transición energética. En el país no hay ningún tipo de transición energética, hay planes de energías limpias. De hecho, muchos de los proyectos eólicos y demás con relación al tema de energías limpias, el gobierno de Gustavo Petro los ha paralizado. Por otro lado, se está diciendo que la plata que se invierte en subsidios podría determinarse para gasto social. Tampoco es cierto. Ni siquiera se ha implementado el pago de supuestamente el rojo que tiene el Fondo de Estabilización. El gobierno solamente ha pagado 4 billones de los hoy 30 billones de pesos que aparentemente están. Pero como le digo, lo único que se hace con este Fondo de Estabilización de Precios es garantizar unas enormes para Ecopetrol que es del gobierno, y las utilidades no son revertidas en el país. Lo cierto es que somos un país productor, nosotros debemos de lucrarnos no solamente uno, sino todos de ese tipo de situaciones. Y por supuesto, hablar de precios internacionales no tiene ningún sentido porque nosotros ganamos en pesos y debemos de gastar en pesos. Compararnos con economías europeas o con Estados Unidos no tiene ningún sentido porque el ingreso per cápita colombiano es muy inferior al de Estados Unidos o los países europeos. Bueno, entonces hablemos de Brasil, por ejemplo, donde el precio justamente del galón en Brasil es... acá lo tengo bueno, no importa, creo que estaba en torno entre los 4 y los 5 dólares, bastante más alto que el que tiene hoy Colombia. ¿Por qué Colombia debería tener los precios más bajos que Brasil es más productor todavía que Colombia de petróleo? No podemos comparar las dos economías. Vuelvo y repito, nosotros cuando en el país producimos el 75% de la gasolina y el 80% del diésel que consumimos internamente, no tiene sentido que ese producto que nosotros lo producimos al costo nacional no sea cobrado a precios internacionales. Pero así funciona la economía en todo el mundo, Arnulfo. Ese funcionamiento en el mundo está bien cuando las economías son prósperas. Nuestras importaciones y exportaciones han disminuido sustancialmente desde que el gobierno asumió. Tenemos un 30% menos de importaciones, tenemos un 20% menos de exportaciones, el consumo externo está totalmente caído, el crecimiento del país para este año no va a ser por encima del 0.2%. Y esta política lo único que está haciendo es avasallar más y creando más pobreza en el país. Bueno, un debate obviamente complejo. Insisto, el mundo está yendo hacia la reducción de los subsidios hacia los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles están fuera de toda discusión generando un efecto ambiental muy grande. Me parece difícil defender que se sostengan los subsidios, pero bueno, entiendo obviamente la posición que usted está defendiendo. Arnulfo, le agradecemos mucho por este tiempo con DiNews. Gracias a ustedes y muy amables por hacer visible el problema económico que hoy estamos teniendo en el país. Estos, entre comillas, subsidios, que les repito, no son subsidios, porque son ganancias que se generan para una empresa de la cual los colombianos somos absolutamente todos dueños. Cuando nosotros producimos el petróleo y refinamos la gasolina y el combustible, no tiene nada que ver. Ese estándar de precios internacionales
para nuestros productos. Si yo cultivo tomates en mi granja y esos tomates los consumo yo, no puedo pagar tomates a precios internacionales. Gracias, Arnulfo.